Bueno, vamos a empezar la clase. Em, Voy a recapitular un poco para recordar lo que habíamos venido viendo. En las clases pasadas hablábamos de cierto ambiente contrario a la atención, digamos, o que dificulta la atención más que contrario, que es el mundo del celular, el que produce, como habíamos dicho, incluso adicción. Con ello, como bien aclaré en su momento, no se pretende decir que sea contrario a la ética o a la atención plena que debemos poner en el trabajo, sino simple y sencillamente señalar el riesgo de la adicción que puede llevarnos a un estado constante de distracción. Cuando trabajamos frente a la computadora, decíamos, cambiamos de foco de atención en la pantalla cada 47 segundos. Esto nos lleva a estar en demasiadas cosas, dice ahí, personas multitaskers, personas que hacen demasiadas tareas al mismo tiempo. Esto produce tensiones y aumenta el estrés, porque nadie puede estar en tanta tarea al mismo tiempo si no es bajo un estrés que va aumentando. En la psicología actual de las organizaciones, a esto se le denomina, o el efecto que produce este multitasking, se le llama en inglés monkey mind, que no hay una traducción exacta, pero sería algo así como mente de mono, mono que salta, mono que ve para todos lados, mono inquieto, a eso se refiere como actitud de la persona multitasking. Una mente que salta de una cosa a la otra, incapaz de mantener la atención fija en nada. Decíamos que esto en la antigüedad se vincula con la famosa asidia, ¿no? Que la asidia es ese estado de perturbación del ánimo que se produce por la vaguedad del pensamiento o la dispersión de la atención. Se le llama, la asidia tiene varias partes, entre ellas habíamos dicho la evagatio mentis, que decían así los antiguos, porque esto está sacado de textos de la Edad Media, para darnos cuenta de que los problemas de distracción pues no son contemporáneos, ¿no? Y producen efectos similares a los que producían hace siglos. La falta de atención genera un sentimiento de frustración, de improductividad y de rezago. Porque cuando una persona está metida en muchos temas, pues evidentemente no atiende bien a todos y siempre va retrasado y eso produce ese sentimiento de frustración, que normalmente lo decimos con la expresión no estoy llegando, no estamos llegando. ¿A qué? Pues a las metas, a los objetivos, a los números, a las metas planteadas por los propios jefes, etcétera. También habíamos hablado del fenómeno de la hiperatención, que no hay que confundirlo con la atención profunda. La hiperatención se produce por una especie de efecto hipnótico que causa la navegación en la red o la búsqueda pues, de saltar con una monkey mind, diríamos, de un tema a otro en la computadora. Y eso genera una hiperatención. No porque diga hiper, que significa majestático, superlativo o aumentado, quiere decir que sea una plena atención. Por eso la autora, Catherine Hayes, habla de atención profunda versus hiperatención. No confundamos pues la hiperatención que nos tiene como hipnotizados a la atención profunda que debemos poner en cada cosa. Luego hablábamos también de la distracción por falta de autocontrol. ¿Autocontrol de qué? Pues una persona que busca un tema en Wikipedia y salta a otro y a otro y a otro, ya perdió el control sobre su búsqueda. Bueno, y eso nos pasa también no solo cuando buscamos en la Wikipedia, sino cuando buscamos cualquier tema a través de los famosos links, pues es fácil que
perdamos el control de nuestras búsquedas en Internet. Por otra parte, también podemos perder el control de la atención por el desorden en el trabajo, por la mente desordenada, por la falta de fijeza o de focalización. Esto produce estrés, confusión, ansiedad, desasosiego, frustración, depresión y angustia. Como decíamos la clase pasada, esto va en orden, o lo traté de poner en un orden de menor a mayor. Porque el estrés no necesariamente es malo, puede ser un buen estrés. La confusión mental sí es ya un estado, digamos, negativo y que aumenta los niveles de estrés. La ansiedad es cuando las perspectivas a futuro se cierran, ¿no? Es decir, se produce el estrés, la confusión, el cansancio y luego viene la ansiedad. La ansiedad es el estado de nerviosismo o desasosiego. Luego la frustración de no cumplir metas, la depresión y finalmente está la angustia, que es ahí donde decíamos que es cuando se angosta, de ahí viene angustia, el camino para salir de esa falta de descontrol, digamos, de la atención que afecta, como hemos dicho, a el trabajo jurisdiccional de manera directa. También habíamos hablado de otro factor de distracción que es la construcción de presencia o de personalidades online y offline, sobre todo la de online, que son identidades creadas artificialmente, pero que sin embargo distraen a la identidad que todos vemos. Es decir, lo que todos vemos parece ser que no coincide con lo que la persona quiere que veamos. Y eso produce una distracción constante, un estado nuevamente de ansiedad, de frustración ante la falta de aplausos, de likes en el Facebook, de aceptación, promoción, etcétera, ¿no? De reconocimiento. No lo mencioné, ya lo meto aquí y de una vez lo explico. El trastorno de la personalidad narcisista. Narciso es un personaje, como está ahí en esa pintura de Caravaggio, se ve a sí mismo, se observa y se convierte en objeto de su propia atención. Es decir, es un hombre que está replegado sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios intereses. Es incapaz el narcisista de reconocer, en primer lugar, de reconocer que existe en un mundo que no es solamente el que él percibe y como él lo percibe. Es decir, pierde el sentido de objetividad. Por eso es un trastorno. Se le llama trastorno de la personalidad y esto, como ustedes bien saben, cuando se habla de estos trastornos, pues se habla de síndromes, es decir, de enfermedades. Yo no quiero meterme propiamente en la dimensión patológica del narcisismo, porque pues, necesitaría ser médico o psiquiatra para meterme a esa dimensión. Basta, y aquí sí lo digo como conocedor de la ética, que mencione que esa búsqueda de la propia imagen, de la personalidad externa o online, esa búsqueda de la aceptación, del estar enterado de todo, por ejemplo, ¿no? Porque esa es otra de las enfermedades que produce, o no enfermedades, de los malestares psicológicos que produce a veces el celular o el meterse a la red, ¿no? Que es el sentir el miedo de perderse de algo. No se me tiene que pasar nada, tengo que estar y quieren abrir todas las ventanas, saber todo lo que pasa, todo, y entonces entran en un proceso de horror al vacío, como decían los antiguos, horror vacui, una especie de horror al vacío de información, de dominio, etcétera. Pero desde el punto de vista ético, decíamos, eso produce un ensimismamiento que dificulta mucho salir de sí y poder atender al servicio público, al objeto para el cual trabajamos, salir de sí, ¿no? Ustedes imagínense un grupo de personas que solo están pensando en sí mismos, pues un infierno, ¿no? Cuando las personas solo todo el día piensan en sí y más van como mascullando sus propios pensamientos, dizque pensamientos, en realidad son emociones muchas veces, pues entonces se obsesionan con su propia imagen, con su propio yo,
y generan pues esto, ¿no? El narcisismo es estarse observando, viendo a sí mismo. ¿Por qué menciono lo del narcisismo vinculado a este mundo de la distracción? Pues porque en una clase de ética es muy importante en la medida en que afecta al trabajo que realizamos en el Poder Judicial, ¿no? Dice aquí desconexión del narcisista. Ahí está el problema. Pongo ahí algunas de las características del narcisista o de una personalidad narcisista. En primer lugar, sentido exagerado de egocentrismo, ¿no? Que es, como ustedes bien saben, ego quiere decir yo, egocentrismo, también se dice egotismo o egoísmo, que es el centrarse en el propio yo y erigirse a sí mismo como referencia de todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que no cotejo mis actos, digamos, con una norma adextra, con una norma moral o con una norma, regla, digamos, interna de comportamiento, sino que me convierto en mi propio y único y exclusivo paradigma de medición de la ética. Lo que sea bueno o sea malo, tiene como referencia el propio yo. Estas personas normalmente hacen sufrir mucho a los que les rodean. Luego, la preocupación extrema por sí mismo, es decir, por los propios problemas, y eso hace que los agrandemos. Normalmente hay en la psiquiatría una corriente introducida por Adler en buena medida y luego ahora se ha pues sistematizado. Esta corriente de la psiquiatría se llama terapia cognitiva. No sé si ustedes han oído hablar de la terapia cognitiva. Porque sucede que muchas veces no es la realidad la que nos está afectando, sino la forma como la percibimos. Y uno, entre otros muchos, de los factores de distorsión de la percepción de la realidad es precisamente el que dice aquí preocupación extrema por sí mismo. La labor que se realiza en cualquier tribunal, igual que en la vida misma, pues es una labor interpretativa. Lo que se hace en un tribunal es interpretar, aquí está un hecho objetivo, aquí está la ley, entonces yo tendría que cotejarlos. Una personalidad narcisista difícilmente puede ser objetivo si esta preocupación extrema por sí mismo le lleva a desconectar de la realidad, del contexto y del ambiente en el que se realizan los hechos que va a juzgar. Decía que esto sucede también en la vida misma, una preocupación extrema por sí mismo pues nos lleva a vivir en otro mundo, ¿no? Tercero, falta de empatía con otras personas. La personalidad narcisista es muy difícil que establezca amistades estables, ¿no? Tiene cuates, pocos, y siempre y cuando lo admiren, lo aplaudan, le reconozcan, o al menos no pongan en duda nada de cuanto diga y piense y hable. Es, desde el punto de vista ético, esta falta de empatía con las personas produce un gravísimo problema que es la justicia con los demás. Con los demás que le rodean en el trabajo, en la familia, pero también, desde luego, pues con el justiciable mismo. Si usted no tiene empatía, es incapaz de, digamos, pierde la sensibilidad para darse cuenta de una manera más objetiva del problema que está tratando de resolver. Lo que se opone a la empatía es la antipatía. Normalmente las personalidades narcisistas son profundamente antipáticos. Es decir, normalmente le caen mal a la mayor parte de las personas. No a todas, hay quienes les parece simpático porque suelen ser un poquito extravagantes, es decir, fuera de lo común, y entonces a veces eso puede resultar de algún modo divertido, pero a la larga no hay quien aguante una persona antipática o patológicamente falta de empatía.
Cuarta, conversación redundante sobre sí misma. Es un tema complicado porque la conversación redundante quiere decir converso conmigo sobre mí mismo y con los demás, pues evidentemente no tengo otro tema de conversación que no sea yo, ¿no? Yo no sé si a ustedes les haya pasado, es que está uno en reuniones y hay mucha gente que si no habla de sí mismo no tiene tema de qué hablar, ¿no? Entonces a veces se vuelven pues frívolas, aburridas las reuniones porque la gente está tratando de hablar si a él le gusta o no el refresco de naranja. Y en cuanto el otro empieza a opinar sobre el refresco de naranja, no le importa porque él ya dijo si le gusta o no. O sea, vea lo que el otro diga. Pero esto proviene de una conversación redundante interior, ¿no? Y esto es muy peligroso, digamos, no solo desde el punto de vista de la psicología, sino también desde el punto de vista ético. Porque nos lleva esta conversación redundante sobre nosotros mismos y con nosotros mismos, nos lleva a perder la capacidad de atender, es decir, tener atención al objeto externo a mí. Es decir, nos hace profundamente relativistas y subjetivos. ¿Se acuerdan qué quiere decir subjetivo? Subjetivo se refiere al sujeto que conoce y no al objeto conocido. Entonces, cuando decimos, es que este fulano de tal es muy subjetivista o muy subjetivo, es decir, contrario a objetivo, ¿qué quiere decir? Para esa persona es más importante su propio criterio, su propio razonamiento, su propia imagen, su propia conversación interior, que lo que exige el objeto real, el objeto que está fuera de nosotros. Finalmente, muy característico de la desconexión que se produce con el entorno en una personalidad narcisista es que el narcisista no agradece por creer que todo se lo merece. Entonces, ustedes bien saben que psicológicamente es muy insano no agradecer. Si ustedes piensan negativo de muchas cosas, hagan un ejercicio y es un buen ejercicio. Cambien, hagan el ejercicio de la paradoja o de la, como lo hace la logoterapia, piensen en lo agradecido que deben de estar con muchas personas. Si piensan así, les aseguro que de las 40 personas que no soportan o que odian o que no pueden ver ni en pintura, quedarán 3. Y las otras 40 pasan a un estado de neutralidad. Sí, me afectó en mi vida, pero también hay que reconocer que si no fuera por él yo no hubiera aprendido tal, ¿no? O al menos en algo le debo de estar agradecido. Entonces resulta que son muchos más las causas de agradecimiento que de merecimiento y defraudación del merecimiento. Es decir, de falta de justicia que han cometido los demás. Pero el narcisista, todo lo que estoy diciendo exige que el narcisista asuma que él no es el objeto principal de su propio conocimiento, es decir, que hay algo más importante que él mismo, ¿no? Por tanto, pues será capaz de salir de sí mismo. Y bueno, aquí menciono una cualidad fundamental de la personalidad y específicamente hablando de la ética judicial, pues de quien juzga, o de quien coadyuva esa labor jurisdiccional. Me refiero a la humildad. Para agradecer a los demás hay que ser humilde. A mí esa palabra, pues me parece que se presta a confusiones, porque a veces humilde parece como muy humildito, estamos como casi es medio taradito, ¿no? O sea, es muy humilde él, así como, bueno, es que ni quien lo vea en las reuniones, ¿no? O sea, es un cero a la izquierda. La palabra humildad viene del latín humus, que significa barro. Barro, y el barro simbólicamente representa lo quebradizo, lo frágil, ¿no? Entonces, cuando se dice humildad es la conciencia de la propia fragilidad,
la conciencia de que nos equivocamos, de que la regamos, de que nos rompemos, de que somos débiles. Y si no, por eso los antiguos a las grandes estatuas de cemento, no existía, de piedra tallada, le ponían los pies de barro, ¿no? Para que, bueno, si en un momento dado era la forma de representar que todos los seres humanos tenemos los pies de barro, es decir, somos falibles. El narcisista vive tan metido en sí mismo que difícilmente reconoce su propia falibilidad, es decir, su posibilidad de equivocarse, de que el otro, pues si me estoy viendo, es que yo estoy aquí, ¿cómo voy a reconocer que el otro, los otros, pueden tener razón, ¿no? Para juzgar bien de las cosas en general y de los casos en particular en el ámbito judicial, se necesita pues humildad y sentirse agradecido por las cosas que uno ha podido tener en la vida. Ese sentimiento de agradecimiento, insisto, digamos, un método de saneamiento mental bastante eficaz. Bueno, esta filósofa que está aquí es una gran filósofa, esta no es Simone Weil, esta es Hannah Arendt. ¿Han oído hablar de Hannah Arendt? Pues es una de las grandes filósofas del siglo XX, ¿no? Yo creo que el siglo XX, junto con Simone Weil, quizá con Edith Stein, con María Zambrano en España, yo creo que son pues las mujeres filósofas más destacadas. Y no porque sea mujer, sino porque es una gran pensadora. Recojo aquí esta idea de uno de sus libros que se llama La condición humana. Hannah Arendt, yo les había hablado en otro curso de ella, cuando hablaba de el proceso Eichmann en Jerusalén. Ahora solo la menciono por lo siguiente. Hannah Arendt era filósofa, también judía como Simone Weil, y ella escribió mucho sobre el totalitarismo, ¿no? Es una mujer de las décadas 50, 60, ¿verdad? Donde los sistemas totalitarios en el mundo estaban, pero en su plena efervescencia. Ella incluso tiene un libro extraordinario sobre el fenómeno del totalitarismo de la Alemania nazi, del mundo del fascismo italiano, etcétera. Pero más que el fenómeno, analiza los procesos que llevan al totalitarismo. Es una filósofa de bastante profundidad, digamos. Entonces ella dice, en sus muchas experiencias y en sus muchos estudios, dio clases en Alemania, Estados Unidos, en todas partes, publicó en el New York Times, tiene libros, es una gran filósofa, discípula de otro gran filósofo contemporáneo que se llama Martin Heidegger, o Heidegger. Bueno, ella dice, al analizar los fenómenos totalitarios y antidemocráticos y políticos en general, y aquí es donde vinculo con lo que estábamos hablando del narcisismo o de la personalidad incapaz de comunicarse con el mundo exterior, dice que después de muchos años de analizar, estudiar todos estos procesos de totalitarismo, llega a la conclusión de que hay entre las causas múltiples, hay una que destaca de modo especial, que es el hedonismo, como causa de sistemas cerrados, totalitarios, dictatoriales, ¿no? Como causa de pérdida de la libertad y de la democracia en muchos países. Y dice, entre otros, yo creo que destaca el hedonismo. La palabra hedonismo es una palabra de origen griego, viene de hedone, que significa en castellano placer. El hedonismo es la búsqueda inmoderada de placer y sobre todo de placer sensible, ¿no? No de placer intelectual, ¿no? No se le puede llamar
hedonista una persona que todo el día lee. Es que siente placer al leer. Hombre, sí, pero eso no es un hedonismo. Hedonismo es la persona que todo el día busca placeres sensibles. El principal y más importante es su propio criterio. Y aquí otra vez volvemos a conectar con ese mundo de la desconexión del narcisista, ¿no? El narcisista permanentemente distraído por su propio yo, incapaz de poner atención en algo que no sea el propio yo. Entonces, esto se vincula con el hedonismo. Dice Hannah Arendt, es la más radical forma de vida no política. O sea, la búsqueda del placer constante y especialmente del gozo de afirmar el propio criterio es contrario a la política, a la convivencia política, al diálogo político, a la relación política a través de partidos, a través de asociaciones y a través de la vida cotidiana. Dice, es la más radical forma de vida no política, absolutamente privada. Verdadero cumplimiento de la frase de Epicuro, vivir oculto, Epicuro es el creador de la doctrina hedonista, vivir oculto y no preocuparse del mundo. Ustedes dirán, oye, pero si acabábamos de decir que la persona fabrica y depende del aplauso, del like, ¿no? ¿Cómo es? No hay una contradicción entre esa dependencia del mundo exterior y esa búsqueda o esa vida, oculta y despreocupada del mundo exterior. Bueno, es que para la personalidad narcisista o, ahora diríamos, hedonista, el mundo exterior existe solo en referencia a sí mismo. Es decir, hay personas, por poner un ejemplo cotidiano, hay personas que publican en Twitter o en Facebook no para aportar, sino para dos cosas. Uno, para afirmar su propio criterio, ¿no? Y que más les vale que lo acepten, ¿eh? Y dos, por eso no les gusta que les den la contra o tal. Entonces, uno, para afirmar su propio criterio. Y el segundo, pues está buscando reconocimiento, admiración, ¿no? Qué cosas tan sutiles escribe esta persona, ¿no? Pero en ningún momento aportar a problemas, ¿no? No es que use su Facebook para colaborar con una búsqueda de la alerta ámbar. No le interesa, ni le interesa tampoco ningún servicio en el conocimiento. Sus críticas a la corrupción suelen ser, pues, para demostrar la sutileza de su análisis, no para contribuir a generar conciencia social o lucha contra la corrupción. No. Él, por eso es que no se opone, ¿no? El mundo exterior existe online, existe fuera, existe, pero en relación a el placer de escucharse, de imponerse y de hablar. Esto es el hedonismo, que se vincula, como hemos dicho, con les iba a poner un video mejor mañana, y ahorita nos seguimos con cómo afecta, pasamos a otro subtema, cómo afecta este mundo de distracciones, este contexto de distracciones a la atención plena y especialmente a la atención plena como exigencia ética. Afecta, ya habíamos mencionado en la primera clase, a la eficacia en el trabajo. Procrastinación, palabra que, como habíamos dicho, casi no se usa ya, pero se vuelve a usar en el ámbito de la teoría de las organizaciones. Procrastinar quiere decir dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿Y por qué lo dejo para mañana? Bueno, pues por una especie de abulia, apatía o desidia. Es decir, me distraigo y fíjense ahí en ese esquemita cómo hay un ciclo, dice, ciclo de la procrastinación, ¿no?
Dice, tengo algo que hacer. Está allá arriba. No, es que no se alcanza a ver, pero yo se los digo. Arriba está una laptop. Dice, tengo algo que hacer. Voy por un café. No alcanzo a leer. Entro a Facebook. Tuiteo. No alcanzo a leer. Y lo dice, opina en Facebook. Se toma otro café, se detiene, escoge música y ¿se fijan? La distracción ya enfermiza, eso produce procrastinación. Tienes que entregar un informe el miércoles y lo haces el martes a las 10 de la noche. ¿Por qué? Pues por estar procrastinando, es decir, perdiendo el tiempo en distracciones menores y sin importancia, normalmente sin importancia. Esta procrastinación en el mundo en el que nos movemos nosotros afecta de manera especialmente grave, porque yo ya he dicho que todos los trabajos, todos, pues tienen sus plazos, sus tiempos para ser cumplidos, pero el de la justicia, especialmente el de la justicia, no puede esperar, porque de él dependen vidas, patrimonios, libertades, etcétera, ¿no? En el mundo judicial. Entonces, la procrastinación afecta en el ámbito judicial y afecta a la ética, porque estamos retrasando normalmente el funcionamiento eficaz de la institución. Ustedes dirán, hombre, pero mi trabajo es colateral o es meramente administrativo, entonces lo que afecta es muy relativo, porque realmente no tiene nada que ver con la proyección de sentencias, etcétera. Bueno, no importa. Afecta porque afecta al ritmo general de la institución y de las instituciones con las que se conecta la institución donde trabajamos, ¿no? Esto, además, pues es una situación, ya hemos dicho, de distracción que nos afecta en primer lugar a nosotros mismos, produciéndonos un estrés inútil, creciente y que puede derivar en una situación grave de depresión, de tal, porque al ir aplazando las cosas, pues no, pues no las tenemos a tiempo y eso produce ansiedad. Rutina, actuar con el piloto automático sin darse cuenta de lo que se dice o hace. Ahí en la imagencita esa es un cartel, lo que pasa es que no pude agrandar la imagen, pero es un cartel de una película que les recomiendo que vean. Es extraordinaria, o sea, es una maravilla expresiva, además de divertida, pero expresa, tiene un gran fondo. Es de Charlie Chaplin y se llama Tiempos Modernos, ¿no? Yo creo que la pueden ver pues hasta en Netflix o YouTube, porque es una película ya muy conocida, etcétera. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. Y además muy divertida, como la mayor parte de las cosas que hacía Chaplin. La película Tiempos Modernos, ahí aparece Chaplin, ha sido a punto de apagar las máquinas de suspender, ¿no? La película versa sobre cómo la maquinaria y la productividad mecanizada, industrializada de los años 30, ¿verdad? 40 se reflejará, va absorbiendo al ser humano y transformándolo psicológicamente. Y esta especie de industrialización o maquinización, se proyecta en todos los ámbitos laborales, incluyendo, por supuesto, al gubernamental. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que la sociedad va aumentando cuantitativamente y
las exigencias de rapidez en la productividad, pues también aumentan. ¿Qué es lo que, cuando decimos productividad? Sí, pero aquí no estamos en una empresa, bueno, sí, pero sí hay productividad e índices de productividad, nada más y nada menos que de sentencias, de resoluciones, etcétera, etcétera. Dice aquí, rutina, actuar con el piloto automático sin darse cuenta de lo que se dice o hace, ¿se fijan? La rutina es algo positivo, ¿eh? La palabra rutina fue introducida en el mundo de la administración pública por los franceses del siglo XIX. Y es algo bueno, rutina viene de route en francés, route, que significa camino. Hombre, digo que es algo bueno porque gracias a muchas rutinas podemos ahorrar tiempo, abreviar procesos y conseguir más rápido muchas cosas, ¿no? Incluso en lo personal es bueno tener rutinas, ¿no? Perdón que les ponga un ejemplo mío, pero yo normalmente o durante mucho tiempo tuve problemas con los boletos de los estacionamientos. Entonces, salir de un estacionamiento, de un lugar y no encontrar el boleto del estacionamiento y tener que ir a pagar 100 o 200 pesos, o a veces 500, ¿no? Porque lo perdiste. Y luego ir a ver, que te hagan preguntas, a ver si es cierto que es tu... Bueno, y eso me pasó 3, 4 veces, hasta que un buen día dije, yo tengo que resolver este asunto. Entonces tengo una rutina, perdón, insisto que hable de mis cosas personales, pues a modo de o de ejemplo que se me ocurre. Yo tengo la rutina y jamás fallo, porque a las rutinas no hay que fallar nunca, porque si no pierdes la fe en la rutina. Y una de mis rutinas es que yo siempre que me dan el boleto del estacionamiento lo guardo en el mismo lugar, ¿no? En la bolsa de la camisa. Y por tanto jamás compro camisas que no tengan bolsa aquí. ¿Por qué? Porque ahí guardo los boletos de los estacionamientos y los boletos de los aviones. Porque también llegué a perder, perdón, pero la verdad se me llegó a perder 2 veces el boleto del avión, el de abordaje, imagínate. Y eso lo hace a uno sufrir y luego se siente uno como, ay, Dios mío, pues ¿qué me pasa? Que no pongo atención porque estoy distraído. Bueno, sea o no, eso hay que resolverlo. Y muchos de estos problemas se resuelven con rutinas. Entonces, muchas cosas de las que estamos en el trabajo son rutinas. Y las rutinas, por tanto, son positivas, porque ayudan, son caminos ya trazados. ¿Para qué vas a repetir la búsqueda si ya alguien lo encontró y trazó el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir la rutina. A veces la ley recoge la rutina. Me refiero a la ley o a los reglamentos internos de trabajo, recogen las rutinas de manera performativa, es decir, las sacan de la realidad y luego las plasman en una regla, principio, o a veces lo expresan incluso como valor de la organización. Bueno, la palabra rutina se vuelve negativa y entonces se habla de rutinario casi como lo causante del aburrimiento existencial. Cuando nos abandonamos a la rutina, es decir, cuando solo vivimos en la rutina, para la rutina y dependemos solo de la rutina. Entonces sí, ahí sí ya la palabra rutina no significa camino conocido o abreviación de los pasos y del camino, sino significa, la rutina significa perder la conciencia de sí en muchas cosas que hacemos y hacerlas de modo automático. Esto es bueno, esto es malo, bueno, pues depende, porque si incluimos en la rutina la procrastinación, por ejemplo, o por procrastinar afectamos la rutina o nos confiamos solo a la rutina, pues nos vamos absorbiendo, nos vamos, como decían los antiguos, como decían los ideólogos del marxismo, ¿no? Hace años que los leí yo, y dice,
hablaban mucho de la enajenación del trabajo. De hecho, la película de Chaplin es precisa, ese es el tema. Enajenación viene, como ya dije en otra clase, de las palabras in, dentro, alienus, ajeno, que significa que un elemento ajeno se apropia de mí. Por ejemplo, el reloj de la oficina. Por ejemplo, el que pasa el día y no estoy consciente realmente de lo que estoy haciendo. Estoy tratando de hacer lo mínimo. Y además, pues la rutina, como ya sé mi chamba, pues entonces no lo hago consciente. Y donde no hay conciencia no hay atención. Y si no hay atención, no hay ni gusto, ni creatividad, ¿no? Y empieza a entrar el declive en la vida laboral, ¿no? Un día y otro. Vean la película de Chaplin, un día y otro, y nosotros ya metidos en procesos ahí, perdidos, ¿no? Ya lo había mencionado también, quizá en alguna otra clase, Franz Kafka, por ejemplo, toda su crítica es precisamente a esa inconsciencia rutinaria de la burocracia, ¿no? Que es muy duro, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, a mí sí, muchísimas veces. Además, yo trabajé en el Poder Judicial muchos años. Si ustedes llegan con una persona y está viendo el celular, o si ustedes le están hablando a una persona y está escribiendo otra cosa mientras, ¿no? Sí, ajá. Eso pasa mucho, por ejemplo, las ventanillas de los, ¿no? Pues eso nos enfrenta a una persona que no está atenta a mí, no me está haciendo caso, póngame atención, ¿verdad? Estoy en la ventanilla, me formé de 1 hora, llega mi turno y usted ni siquiera me voltea a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, para esa persona, su presencia en ese momento no le requiere su atención porque usted viene a un trámite que ella ya sabe y que lo hace rutinariamente. En ese momento se perdió la dimensión humana del trabajo, ¿no? Eso produce, por una parte, pues ineficacia, lentitud, ¿no? Burocracia, es lo que llamamos la burocracia, la lentitud burocrática. Pero por otra parte también produce ineficacia respecto a la imagen del funcionario y tratándose del Poder Judicial eso es muy grave. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros hablamos mucho de accesibilidad a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos importa que la gente no haga justicia por su propio cuento y por sus propias manos. Porque si no, es caos. Nosotros, el Estado moderno y concretamente el Estado mexicano, ha ido creando instancias para resolver los problemas de manera pública y a través de leyes y no de manera privada por medio de venganzas, golpes y muertes y balazos, ¿no? Este tribunal, yo creo que si lo comparamos con los años 30 y 40 de la historia mexicana, pues podría ser digamos, como la clave para entender la transformación de la sociedad mexicana. Ustedes acuérdense que en los años 30, 40 y todavía 50, las discusiones públicas se resolvían a balazos, ¿no? Entonces, e incluso en la Cámara de Diputados, se acaloraba una discusión. Ahora vemos de vez en cuando que se agarran a golpes ahí, pero es una vez cada 6 años, ¿no? O 2 veces. Pero antes no era ni golpes ni nada, ni era show como el que ahora podría ser, ¿no? Lo esperaban en la esquina y lo mataban, ¿no? Por estarse oponiendo a una ley que el presidente había dicho que se tenía que aprobar, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Bien, entonces el Estado mexicano y el Estado moderno, cualquier Estado, pues no es otra cosa más que ir transformando la violencia, creando no negando que el hombre sea violento, porque lo somos, sino creando espacios para transformar esa violencia instintiva en una, digamos, guerra racionalizada, una guerra de opiniones, que eso es un litigio, eso es un pleito, ¿verdad? O eso es una deliberación también, ¿no?
Pero resulta que le tenemos que facilitar a las personas que atengan a las instituciones y no hagan justicia por su propia mano. ¿Cómo se facilita eso? Hombre, pues ya lo dije en otra clase, procurando hablar un lenguaje sencillo, accesible a las personas, desde luego siendo justo, poniendo, digamos, buena cara, entre comillas, hacia el exterior, y de ahí la importancia de la imagen institucional. ¿Cómo vamos a producir confianza en la ciudadanía si actuamos, si cuando el ciudadano acude al servidor público se encuentra una cosa y no una persona? Sí, no. Vuelvo mañana. Oiga, véame. De verdad, ya me he dado 3 vueltas. A ver, déjeme ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Por qué el servidor público a veces no dice, déjeme ver qué puedo hacer? Porque eso implicaría salir de la rutina en la que está instalada y tener que incomodarse. Y en vez de salir rápido a su hora, va a tener que ir a buscar al archivo. Tiene que hacer un pequeño esfuerzo al que no está dispuesto, que se sale de la rutina. La rutina que era buena, en ese momento se convirtió en algo que pervierte, digamos, la función pública, ¿no? Y eso todos lo experimentamos, ¿eh? ¿Cuánto doy? ¿Doy lo mínimo? ¿Doy un poquito más? Me doy. Es decir, entrego parte de mi creatividad y tal en una sentencia. Hay gente que rutinizada, aflojerada, metida en el proceso, pues lo único que le importa es ser una tuerca que haga que funcione la máquina eficazmente, ¿no? ¿Yo por qué de ser más que tuerca si me pagan como tuerca? ¿No? Porque eso sí, la persona que es narcisista cree que todas sus quejas y todo lo que siempre se está quejando y encontrando motivos, digamos, para no salir de sí mismo, ¿no? Entonces, el servidor público, imagínenselo, la ventanilla, llega la persona y le dice, oiga, mire, ya llevo 3 días, pero me mandan de aquí para allá, de allá para acá y tal. Y el burócrata tiene 2 posibilidades. Atender a la persona y arriesgarse a tener que hacer algo más que estar sentado ahí y ser igual que su máquina y que su computadora, porque las personas se cosifican, ¿no? Entonces a mí me pagan por ingresar datos. Yo, pues, perdón, pero si, ¿a poco no podría el servidor público levantarse e ir al archivo personalmente? No, ¿y a qué hora? Pues si mire la cola, sí, por eso, al finalizar la chamba, no. Entonces siempre tienen motivos, ¿no? No, es que la guardería, siempre tenemos motivos para no salir de esa rutina, porque la rutina nos vuelve cómodos, pero es muy peligrosa, ¿eh? Porque una persona acomodada en la vida pierde la atención, es decir, se vive como en una especie de atarantamiento permanente. Eso se llama, en la filosofía moral de todos los tiempos y en la ética laboral, se llama tedium vitae. ¿Han oído hablar del tedium vitae? Se escribe taedium. Quiere decir aburrimiento existencial. Tedio es cuando una persona está aburrida y entonces para él el tiempo no es un desafío. ¿No? Hay que resolver a tiempo. Se levantan para aprovechar el tiempo. No, carga con el tiempo. Y el tiempo le va pesando cada vez más, ¿no? Yo he visto gente que toda la jornada laboral está así. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la corte y salíamos a las 9:30, pero así era el horario, ¿eh? De 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche, con 2 horas de comida. Yo nunca entendí lo de las 2 horas de comida, porque ¿qué haces en 2 horas de comida, no? Y
Y luego salíamos a las 9:30. Pues imagínense ustedes, ya para las 8:30, la gente ya no llevaba ni dónde treparse por las paredes, ¿verdad? O sea, pues ya qué haces, ya estás cansado, ya tienes hambre, hasta sueño, ¿no? Y a las 9:30 de la noche te puede empezar a dar sueño. Bueno, el asunto es que, bueno, en ese caso se entiende que todo el mundo estuviéramos ya al pendiente, pero trabajar con esa actitud, donde el tiempo no es un desafío para resolver problemas en el aquí y el ahora, con esa actitud que no nos exige atención para decidir cuando debemos hacerlo, sino trabajar, ¿verdad?, con un lastre, porque se convierte, como decían los antiguos, es una palabra en castellano, un fardo, ¿verdad?, cuando el tiempo se vuelve un fardo, ¿no?, algo que cargamos pesado y que lo consumimos lo más pronto posible para ir a la casa a las 6 de la tarde y llegar a las 7. Y ya hoy es lunes, híjole, lunes. Mira, parece pobre que será el lunes en la mañana, ¿no? Si toda la semana va a tener que cargar esa cosa. Pues un anhelo de que llegue el viernes. Y señores, qué atención a desafíos, qué vitalidad puede tener una persona instalada en el tedio existencial laboral, ¿no? La palabra tedio también se dice de otra manera, se dice aburrimiento. Y bueno, para seguir con las raíces, la palabra aburrimiento viene de ave, horrere, que significa horror. El aburrido tiene horror, ¿verdad?, a determinadas cosas. Y por eso se aburre, ¿no? El aburrido es una persona que tiene horror, por ejemplo, el matrimonio o la pareja, la vida de pareja. Ya aparezco aquí coaching, ¿no? Pero bueno, es que es muy evidente, pues más o menos la mayor parte de la gente tiene vida de pareja o de matrimonio, ¿no? Cuando se cae en la rutina de la vida, ¿no?, de que no se hacen caso y en el desayuno cada quien ve el celular, en la comida también, en la cena la tele, y pasan los días y quién sabe quién es esta persona que está aquí. Oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿tú cómo te llamas? ¿No? O sea, entonces, claro, esa especie de, o no especie, esa rutina que va haciendo que perdamos la atención. Es decir, cuando la pareja ya no la atendemos porque no nos llama a la atención, a poner atención, ¿verdad? Porque pues es una cosa y yo soy otra. Entonces, los dos cosificados, pues ahí estamos. Entonces, esa rutina, esa vida tediosa, resulta que cuando usted llega a su casa, saca las llaves de su casa y sabe que ahí va a estar lo mismo de siempre, le va produciendo horror a ir a su casa, ¿no? Híjole, pues mejor me siento ahí en la Alameda un rato, ¿verdad? Para que cenen y se duerman, no sé. Produce horror. Lo que no produce atención, es decir, que lo que no exige salir de uno mismo para poner atención, pues produce aburrimiento. Aborreré. Y el aburrimiento, ojo, produce un rechazo a lo otro o al otro. Primero parece como que, primero es tedio, ¿no? Tedio rutinario. Y luego nos va produciendo horror, ¿no? Y llega un momento, repito, en que nos aburre tanto que hay un rechazo. De hecho, en francés, aburrido se dice ennui. Y ennui quiere decir prácticamente un tedio que produce odio, ¿no? La palabra odio y aburrimiento, son muy parecidas, porque el aburrimiento es el escalón previo inmediato al odio. ¿Y qué es el odio?
Pues el odio consiste en el rechazo a cualquier diálogo, ¿no? Donde hay odio, no hay diálogo. Mientras haya posibilidades, ¿verdad?, de haber diálogo, no hay odio. Pero cuando ya hay odio, ya no hay diálogo. Se rompe todo diálogo y pues viene la pérdida de la relación, ¿no? Y donde hay odio, pues las personas no quieren arreglarse y entonces a veces los divorcios son unas cosas tremendas, ¿no? Unas guerras de odio a morir, ¿no? Y te quito los niños y te quito la casa y no me quitas nada y ahí están los abogados y el problema. Pero volviendo al aburrimiento, el aburrimiento que siente horror por lo otro o por los otros, pues nos lleva también, decíamos, a rutinario que se va volviendo inhumano. ¿Cómo quieren que la gente acuda a las instancias judiciales en vez de vengarse de manera privada si las instancias judiciales tienen un rostro inhumano de seres que parece que son cosas y que no prestan jamás atención a las personas que deben su cargo y puesto? La solución podríamos llamarla, como decía Václav Havel, ¿no? Es necesario que las instituciones tengan un rostro humano. Y un rostro no lo tiene la persona que cuando llegan y le explican su caso, ¿verdad?, con un nudo en la garganta, con años de estar peleando por ese asunto, y ustedes no lo voltean a ver. El que no lo haga, pues se está cosificando, se está instalando en el tedio de la vida, se está aburriendo. Y a ver en qué acaba. Y la verdad, qué trabajo tan deprimente, ¿no? Por eso se deprime. Pues, ay, qué feliz estoy porque voy a hacer una cosa. Me voy a cosificar a mi trabajo. Ahorita vengo, voy a hacerme uno con la computadora, ¿no? No, hombre, no. Y si uno está instalado y ya lleva, es que yo ya llevo aquí 25 años, hay personas que trabajan para su jubilación. Híjole, señores, trabajar con el objetivo de jubilarse es verdaderamente reducir el trabajo a su mínima expresión. ¿Por qué estás aquí? Para jubilarme. Me faltan 6 años, ¿no? Entonces, pues hago lo mínimo para aguantar hasta la jubilación, ¿no? Lo mínimo. No me exijas más porque yo aquí estoy para jubilarme, no para servir, ni para ayudarte, ni para tener iniciativas, y ni si se me ocurre algo, mira, mejor no me meto porque me lo vas a encargar. ¿Qué te ibas a decir algo? Pero también pensaba la otra parte, o sea, no se debe también mucho a el mismo sistema, todo el sistema, digamos, pues de gobierno, la burocracia que se forma en las instituciones, ¿no? Dentro del mismo sistema. He hablado igual, conozco gente que está, por ejemplo, en la, no sé, en la Procuraduría y donde su rutina y, como dice, los horarios, o sea, entran a las 9 y no tienen hora de salida o salen a las 9, 10 de la noche, si es con horario, y si no, pues hasta más, o sea, hasta más tarde, ¿no? Y además, como dicen, no hay incluso, o sea, una hora de comida o 2 horas de comida, pero sales hasta tal hora y toda esa parte y las condiciones, además, en las que están en las oficinas, o sea, las condiciones físicas, los instrumentos de trabajo que tienen, o sea, entra uno ahí hasta como miedo, ¿no? O Sí, sea, sí, la verdad. porque está así como, Sí, o sea, tenebroso. feo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, dices, ¿cómo? Y de ahí si vemos, si revisamos la otra parte, a lo mejor de sueldos y prestaciones, bueno, y todo eso, o sea, pues...
Pues sí, mire, lo que usted está comentando, pues nos ilustra más que el problema de la ética pública empieza pues desde arriba. ¿Por qué están tan viciados los sistemas? Porque lo están. Y la mayoría, los sistemas de administración pública en este país están muy, son caóticos, ¿no? Y producen todo esto que estamos diciendo, ¿no? Miedos, rutinización, porque muchas veces la gente está instalada, digamos, en su puesto por tedio y con todo lo que he dicho, pero también por miedo, porque no puede hacer nada. Pues ahí está otro problema ético, en precisamente los que dicen que van a hacer y en cuanto llegan al poder se dedican a todo menos a pensar en las personas, en la eficacia del servicio. Normalmente se dedican a dos cosas, digo, y lo digo con toda claridad y no acuso a nadie, nada más lo digo. Dos, para mí en lo personal, los dos graves problemas éticos por los que los sistemas oxidados no se reconfiguran es porque los encargados de reconfigurarlos en muchas ocasiones, no siempre, hay sus excepciones, están distraídos en fabricar su imagen para el siguiente puesto, ¿no? O bien, lamentablemente, como lo estamos viendo en México, y lamentablemente porque son gobernadores, ¿no? Pues a robar. Entonces, si usted está distraído en ver oportunidades de medrar del erario o distraído en crear la imagen que le consolidará su próxima candidatura, pues ¿cómo se va a ocupar de eso? Por eso, y tiene usted toda la razón, lo que yo estoy diciendo es solo una parte, tendríamos que hablar de la otra. ¿Y cuál es la otra? Pues, si, oiga, yo tengo todo eso, ¿no? La verdad, mi trabajo no me gusta, me da miedo mi jefe, estoy aquí porque me faltan para la jubilación. Todo lo que ha dicho es cierto, pero ¿qué puedo yo hacer? Bueno, tiene usted razón, por eso los cursos de ética pública no están dirigidos a un sector, están dirigidos a todos y pues me gusta que lo graben para que lo escuchen todos, no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito local y ojalá sirva y que lo suban a las redes para que alguien que tenga insomnio lo vea y algo le servirá, ¿no? Pero lo que le quiero decir es eso, es decir, sí es un problema, desde luego hay un problema estructural, de corrupción estructural. Hay gente que dice, no, la corrupción es personal. Luego la estructura se desordena por el desorden personal. Bueno, sí, pero lo cierto es que lo que estamos viendo en México y en muchas partes del mundo, pero yo quiero hablar de México porque no voy a hablar aquí de Finlandia, ¿no? En México, pues lamentablemente la ética pública a veces no llega, ¿verdad? Y menos como lo estoy entendiendo aquí. La ética como atención al objeto de su cargo. Ya llegó usted a ser gobernador, ya llegó usted a ser presidente municipal. No es para que empiece a fabricar su imagen y a preparar su siguiente candidatura de promoción, ni tampoco para ver qué oportunidades hay de hacer negocio. Claro, el problema es, voy a volver a poner es ¿no? La incapacidad de hacer vida política por estar haciendo en los cargos públicos cuestiones de interés privado. Si alguien me dijera, ¿cómo definiría usted la corrupción? Bueno, no yo, sino se suele definir la corrupción como el valerse de los cargos públicos para objetivos de carácter privado, personal, ¿no? El que sea. Si yo le digo a mi chofer que tengo asignado por el cargo que tengo, que se vaya a pintar mi casa, pues es un acto de corrupción. Hombre, pero es que si no hace nada aquí todo el día, bueno, pues invéntese algo que sirva a la institución, pero no lo mande a pintar su casa porque es chofer está asignado con una razón y todos lo sabemos, nadie puede decir, no, bueno, hombre, no sabía, qué bueno que lo dicen, no, por favor.
Todos sabemos que el personal adscrito a nuestras áreas, sea choferes, sean funcionarios, de todos los niveles, directores de áreas, directores generales, todos están ahí para cumplir, para estar atentos a la función que realiza la institución. Y no digo que contestar el celular a su mamá sea un acto de corrupción. Es que estoy en hora pública, no me llames, porque yo soy ético. Hombre, no, eso es una exageración. Lo que yo estoy diciendo son intereses particulares de este carácter que he mencionado, ¿no? Crear la imagen, usar los cargos públicos para crear la imagen personal o para autopromoverse. ¿En qué? En un ascenso o en la próxima candidatura para gobernador o para presidente o para no sé qué, ¿no? O para lo que sea, ¿eh? Y, insisto, esa mentalidad calculadora que nos mantiene distraídos. Híjole, aquí hay negocio. Bueno, pero yo no, mi primo. Y el testaferros, ¿y cómo le hago? Y todos los días, pues hoy nos levantamos con una noticia terrible, ¿no? De corrupción, ¿no? Y yo creo que todos los días. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, señores? Pues que los señores que ocupan los cargos públicos, ¿ustedes creen que para llegar a ser y amasar los capitales y fortunas que amasan, han estado atentos a la realidad? Pues no, incluso que estén ahí, están distraídos en sus cosas. No hay atención, no hay ética, no hay objetivo público. En el ámbito judicial, estas actitudes de procrastinación o aplazamiento del tiempo, de lentitud, de ralentización del trabajo que se realiza, de no estar atento para resolver a tiempo, todo eso produce el más grave problema ético, si se puede, o el más grande efecto, el efecto más dañino, diríamos, de carácter ético en el mundo de la judicatura. Además, tiene otros caracteres, no solo es ético, es un problema muy grave de todos tipos, pero desde la perspectiva que estoy analizando, es un problema ético. Porque, ¿qué hay detrás del rezago judicial? De ese mundo de expedientes que están en la fila desde hace 2 años para ser resueltos y que no han sido resueltos, no, a lo mejor también estructuras lentas, ¿no? O formas procesales lentas, pero desde el punto de vista ético también es cierto que lo que hay es una actitud de distracción permanente que nos lleva a no sacar el tiempo, las cosas en el tiempo porque estamos distraídos. Con esto, bueno, voy a decir una cosa más y terminamos la clase, porque los lunes no hay que dar tantos datos, porque apenas estamos calentando estamos calentando motores. Este señor que está aquí es un santo de la Iglesia Católica y no tiene nada que, no voy a hablar de religión porque esta es una clase de ética, sino que voy a hablar de la imagen y del nombre Expedito. Es un santo llamado San Expedito. Insisto, olvídense de la cuestión religiosa, voy a explicar la iconografía. Es decir, para que vean cómo o en qué consiste, ¿verdad?, la dimensión ética de poner atención para evitar el rezago judicial, para evitar la injusticia, porque el rezago judicial es injusticia, para acabar pronto, ¿no? No es la verdad. Fíjense bien, la iconología de este santo, ¿qué alcanzan a distinguir? ¿Qué elementos iconográficos distinguen? Una cruz, ¿qué más? La cruz dice, tiene unas letras que dice odie, H-O-D-I-E. ¿Sí se alcanza a ver? La palabra odie significa
hoy. ¿Y está en qué mano está la cruz? La derecha, ¿no? Que es la forma de declarar, digamos, el triunfo, levantar la mano derecha, enarbolando en este caso, pues la cruz. Y la cruz dice hoy. La cruz que en el mundo cristiano, sin meternos a religión, pues sabemos que tiene un sentido de sacrificio. Pues eso es el significado de una cruz en el mundo occidental, ¿no? Bien, luego abajo está pisando a un cuervo, ¿se acuerdan que ya les había dicho? Un cuervo que dice, que alcanzan a ver qué dice, cras, cras. Cras es una palabra en latín que significa, bueno, ya lo había dicho, es una voz onomatopéyica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es la forma que en latín se representa el graznido del cuervo, ¿no? Cuando un cuervo hace su graznido, en los distintos idiomas ustedes bien saben que se dice de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, el graznido del pato, en español, ¿cómo se dice? Quack. Y en alemán se dice clap. Pues es que los patos alemanes hablan otra cosa. No, el idioma hace que se represente de manera distinta por el sonido de las letras o por el sonido que hacen los ruidos que hacen los animales. Y eso es lo que se llama sentido onomatopéyico o significado onomatopéyico, voz onomatopéyica. ¿Qué quiere decir? La forma en que escribimos el sonido que hacen las cosas, ¿no? En México hablamos con muchas palabras onomatopéyicas, ¿no se han dado cuenta? Estamos diciendo, dice, no, iba yo en el coche y... Oye, pues ya entendí que ibas en el coche, no necesitas hacerle así. Pero bueno, platicamos de bulto. Nos gusta hacer ruidos y cosas. Y bueno, sobre todo las personas del sur del país, ¿no? Son muy dados ¿no? A ser más cálidos en su conversación y hablar siempre están moviendo las manos y haciendo ruidos, ¿no? Bueno, eso es una voz onomatopéyica. Bueno, aquí la voz onomatopéyica en latín del graznido del cuervo es cras. Pero a la vez coincide con que la palabra cras significa mañana. Entonces, si vemos cómo está compuesto el cuadro, veremos que dice el esfuerzo de la cruz. No me meto a la cuestión religiosa, nada más lo que significa en el mundo y de la iconografía. El esfuerzo nos lleva a decir odie, hoy, y aplastar el mañana. ¿Qué es eso? Pues es la tensión que produce la atención, perdón, la tensión, sin nada, que produce la atención. ¿Por qué digo tensión? Pues porque vivimos en esa tensión. Lo hago ahorita o al ratito. O la procrastinación, ¿no? Ahí voy, un cafecito y ya me pongo a hacerlo. Hola, en el cafecito, ¿cómo estás? No, oye. Bueno, pues entonces, hoy, ya es la hora de la comida. Entonces, pues ya, después de la comida. Entonces empieza la procrastinación. Este santo se llamaba Expedito. Expedito o Expelio se le llamaba. Y por eso la palabra se utilizó, porque este hombre pues se caracterizó por esforzarse para no aplazar sus decisiones y vio en ello una posibilidad de sacrificar y de darle sentido a su vida. Entonces, por eso se le admiró y la palabra de su nombre, Expedito, pasó a todas las lenguas para significar que la justicia debía ser pronta y expedita, no mañana, hoy, que es cuando se nos desafía o cuando se nos
manifiesta el desafío de hacer justicia. Mañana retomamos la imagen de San Expedito y de la justicia pronta y expedita, como característica del esfuerzo por poner atención en el aquí y el ahora y no distraerse, porque el cuervo es la distracción pura y dura. Ya verán por qué. Vamos.